que no sé si usted tiene, de casualidad, no importa si no lo tiene, un monitor enfrente. Sí, Mabel. Preparé, en base a lo que usted decía, preparé algunos puntos que a mi juicio, en base a todo esto, la Procuraduría debería estar denunciando si es que la Fiscalía no actúa por noticia crimini. Buen día, doctor. Buen día, Mabel, ¿cómo estás? Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por atendernos. A las órdenes, Mabel. Bueno, acá preparé una placa, doctor, y quiero que usted me vaya diciendo, yo preparé en fácil para que la gente entienda, pero me gustaría que usted me afine puntería si es que yo me equivoco o hay algo que cambiar. Acá son varias conductas las que deberían ser cuanto menos investigadas. El primero de todos, se configuró tráfico de influencias que está penado por la ley. Esa es una de las sospechas, doctor. Bueno, yo creo, Mabel, como todas las cosas, hay que entender lo siguiente: de los hechos nace el derecho. Este es el principio. Entonces, cada hecho debe ser analizado en su contexto y de ahí surge si se violó o no se violó una ley. Aquí el problema del tráfico de influencias habría que meterlo dentro de saber cómo planteó el tema el Parlamento, porque en teoría entre las facultades de los parlamentarios está plantear estos proyectos de ley. Ahora, entrar a discutir cuál fue la intención, si hubo o no intención o cosas por el estilo, llevaría a una discusión interminable. Pero de hecho, si cacarea pone huevo, ¿verdad?, y tiene pluma de gallina. Me gustó ya la frase, pero atienda que hay acá un dato no menor, doctor. El proyectista que metió el proyecto es el mismo que preside la Comisión de Municipalidades que debía aprobar y recomendar su aprobación, y es el mismo que después armó tumulto para que no se trate el caso y se deje sin quórum. Entonces, ¿se debería investigar por lo menos? Claro que hay que investigar, Mabel, porque el hecho de que el proyectista haya sido el presidente de la comisión, si la cuestión hubiese estado dentro de la ley, no tiene ningún problema. Es decir, si yo presento un proyecto, ¿por qué yo como presidente de la comisión no estaría de acuerdo con mi propio proyecto? La pregunta acá es si el presentar este proyecto había una intención subalterna, pero por eso te hice el cuento de la gallina, ¿verdad? Claro. Lo segundo, doctor, se salvó, digamos, sobre los 45, porque la senadora Yolanda Paredes pegó el grito y le pegó el grito a Celeste Amarilla, pero hubo una tentativa de despojo de bienes públicos al Estado paraguayo. ¿Eso está tipificado, doctor? Yo no soy penalista, Mabel, pero sí tengo, desde el punto de vista civil, yo tengo claro el tema, ¿verdad? Es decir, este mecanismo de desafectar leyes del sector público para pasarlos a otro sector público, como la municipalidad, con la intención de que finalmente termine en el sector privado y cosas por el estilo, es un tema muy delicado. A ver si me explico. En el sector público hay dos tipos de bienes públicos del dominio privado del Estado y bienes públicos del dominio público del Estado. Los bienes públicos del dominio público son aquellos que tienen el uso, el goce y el disfrute de todos los habitantes de la República. Ejemplo, las calles, los puentes, las rutas. Esos son bienes públicos del dominio público, del Estado o de la municipalidad en su caso. Los bienes públicos del dominio privado del Estado son bienes que están disponibles para el Estado. Por ejemplo, si el Estado por falta de pago de impuestos rematara mi casa, esa casa no es un bien público del dominio público, es un bien público del dominio privado del Estado y en consecuencia el Estado puede disponer de esa casa sin necesidad de una ley que lo desafecte. Entonces, cuando se presenta un proyecto de ley para desafectar un bien público del dominio público del Estado, estamos hablando de algo grave. Y cuando presentamos una ley para desafectar del dominio privado del Estado, entonces estamos hablando de algo mucho más grave. Es lo que quería saber, porque en mi opinión,
el Estado no necesita una ley para disponer de un bien público del dominio privado, en mi opinión. Siguiente placa. A ver si me explico porque a veces llevando el ejemplo al ridículo se entiende más. El auto del presidente del Banco Central del Paraguay, el auto del banco que usa el presidente, es un bien público del dominio privado del Estado. No hace falta una ley para cambiar ese auto cada tanto. Pero no pasa lo mismo con las tierras. Es lo mismo, no hay diferencia entre la propiedad privada de un auto o una tierra. Acá la pregunta que yo me hago es, ¿por qué hicieron una ley para desafectar un bien público del dominio privado del Estado? ¿Por qué? Este país pareciera que cree que por ley se puede hacer todo, y no es así. El Parlamento tiene 3 límites a sus facultades de disponibilidad legislativa. El primero, la Constitución. El segundo, la razón. Y el tercero, la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que una ley que es contra la Constitución no puede ser ley. ¿Qué quiere decir contra la naturaleza? Que una ley que derogue la ley de la gravedad no es ley. ¿Qué quiere decir contra la razón? Una ley que es contradictoria porque establece un criterio y a la vez establece un criterio contrario es irracional, no es ley. Totalmente. Todo esto plantea límites a la facultad del Estado. Entonces la pregunta que yo me hacía mientras leía las noticias es decía, ¿por qué tuvieron que hacer una ley para desafectar un bien privado del Estado? Si el Estado quería hacer eso, podía hacerlo sin ley, en mi opinión. El Estado no necesita una ley para vender el auto del presidente de la República. A no ser que no se pueda hacer realmente. Sí se puede, porque de hecho habrás visto. O sea, que usted lo que dice es que podían haber, o sea, querían vender las tierras de los militares y podían haberle vendido nomás a estos del sector privado. Claro, se le puede vender, pero la ley tiene un régimen de venta. Habrás visto que cada tanto, por ejemplo, los autos viejos del ministerio se hace un concurso o se hace una licitación o se hace un remate. Es decir, la ley establece el mecanismo cómo se realizan los bienes del Estado, los que no son del dominio público. Para vender bienes del dominio, por ejemplo, habrás visto por ahí, ahora creo hoy salió una noticia en donde dice hay una calle sin salida que se piensa desafectar en San Lorenzo. Bueno, eso sí necesita una ley, porque es un bien público del dominio público. Mi sospecha, doctor Riera, quiero seguir porque me están apurando es el Congreso, pero mi sospecha, ¿será que querían la ley porque la zona aparentemente, y estamos confirmando esto, es área silvestre protegida? Sí, pero no creo que pase precisamente por ahí, ¿verdad? Yo creo que la gente cree que cuando el Parlamento legisla es como agua bendita, y en mi opinión no es así. Siguiente pregunta. ¿Se puede preguntar si es que, o sea, estábamos hablando primero de tráfico de influencia, ahora vamos al mundo de la posibilidad de que alguien haya estafado a alguien? ¿Quién o quiénes le dijeron a todos estos compradores, porque son varios, que las tierras estaban disponibles? Acá tuvo que haber un eje articulador. ¿Se pudo haber configurado estafa también, doctor Riera? Puede ser, pero es difícil que una persona que tenga la capacidad para hacer ese tipo de inversiones pueda ser estafado diciéndole estas tierras tienen título o van a tener título de tal manera.